¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos aquí en Televisión Nacional, porque es mejor hablar. Este domingo 4 de septiembre, qué mejor día para hacer un programa de esta índole, un programa de temas públicos. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. Además, con una invitada muy particular para un día como hoy. Sí, pues. Presentémosla de inmediato. ¿Cómo están? Buenas noches. Oiga, les recuerdo que estamos siempre muy conectados a través del Twitter, hashtag MHCC. También tenemos, como ustedes saben, libros al final del programa para repartir entre los invitados y también a través de la gente que está participando en redes sociales. Porque el 4 de septiembre es un día particular para la invitada que tenemos hoy, porque estamos con la senadora socialista, presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende. Y estábamos, ¿verdad?, recordando justo antes del programa lo que significaba la fecha para este país y para usted en particular, ¿verdad? Exactamente, imposible olvidarlo, por lo menos para mí el recuerdo, ver a mi padre en el balcón de la Federación de Estudiantes y hablándole a esa multitud que se había reunido felices de haber celebrado el triunfo después de tantos años y tantas veces. Sí. Año 1970. Año 1970. Bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenido también nuestros panelistas invitados, Paula Vial, abogada, bienvenida, qué rico tenerte acá, ex defensora nacional, bien tuitera, columnista también de vez en cuando del Clinic, así que qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y don Nicolás Vergara, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias. Conductor de Radio Duna, amigo también de la casa. Y partimos. Vamos. Senadora Isabel Allende, después de lo que ha planteado el expresidente Ricardo Lagos de que va a enfrentar el desafío de una candidatura presidencial, ¿usted baja sus aspiraciones presidenciales? No, yo creo que primero que nada yo dije que valoraba mucho que el expresidente Lagos se hubiese manifestado con claridad y su disposición. Y yo creo que todos los que estamos disponibles es eso, disponibles. El resto, la ciudadanía tiene la palabra. O sea, primaria. Primaria. O sea, yo no concibo que se pueda decidir una elección presidencial si de verdad no hay una amplia participación. Yo creo que la gente no aceptaría. ¿Ustedes se imaginan 7 presidentes de partidos encerrados y decidir él va a ser el candidato? Inconcebible. Inconcebible. ¿Eso significa cuando uno tiene varios aspirantes desde el socialismo que debieran tener una elección interna en el partido? Bueno, eso se verá en su momento. Yo soy actualmente presidenta e incumbente en principio. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el método para resolver. Efectivamente, yo no sé si internamente vamos a hacer algo porque podría ser que se diera la situación de tener 2 candidatos en principio, podría ser o 3, no se sabe, o como quieran medirlo, pero... ¿Es posible 2 socialistas a la primaria? Claro, no, yo creo que eso no es posible llegar. Por eso digo 2 socialistas que tendría que definirse previamente. Y por lo tanto, eso en su momento... Yo lo que tengo que dar es garantía que vamos a encontrar un procedimiento consensuado. El Partido Socialista siempre buscará, digamos, la mejor forma de resolver y ahí decidiremos cómo se resolvería en el caso que hubiese 2 candidatos. Estoy hablando por José Miguel en el caso que persista o quiera continuar en esto, porque todavía es agente de La Haya y está como que sí, que no, pero en definitiva es un tema que el Partido Socialista sabrá resolver y mi condición es dar garantías que el procedimiento será como corresponde. Pero en el caso de Lagos no lo estamos contando como alguien que debiera contar con el No, apoyo yo estoy socialista. hablando en el caso eventualmente de José Miguel y el caso mío. Y yo, mira, todo ¿Milita eso... o no? Bueno, él es Sí, un tiene una doble doble militante. militancia, Él es eso un tengo doble entendido, militante. ¿verdad? Legalmente no PDS. se puede en el CERVEL, pero es un doble militante desde el punto de vista de la tradición, de la cercanía, de cómo se ¿Está hacía. en los registros del Partido Socialista, Ricardo No, Lagos? está solo, tiene que optar. Está Y por en el lo del tanto, PPD. Así que él está legalmente en el PPD. Ya, o sea, podría, para despejar ese punto, Sí. independiente que usted es incumbente, si estuviese insulsa, por ejemplo, estuviese usted preferiría que hubiese una definición del Partido Socialista antes de ir entonces con un candidato a una primaria, eventualmente de la nueva mayoría, y que Lagos fuese por el PPD en ese caso. Es una posibilidad, exacto. Pero yo creo con todo, mire, me van a perdonar, pero yo creo que igual, yo insisto decir, no nos adelantemos tanto. Si todavía tenemos un desafío tremendo que es la municipal. Y ya veremos posteriormente cómo vamos a encontrar los procedimientos, los mecanismos. Hasta ahora, lo que era concertación, hoy día lo que es nueva mayoría, siempre ha sabido resolver sus temas. Los ha resuelto bien, hemos hecho primaria, no se hacen en 4 paredes, me parece bien. Incluso la vez pasada, que era evidente que no era ninguna incertidumbre, que Michelle Bachelet tenía todas las de ganar, y así todo se hizo, y yo creo que legitima. Pero Si a al veces, final pero a de veces es cuentas- más fácil
Cuando hay un esta resultado, va a ser mucho más incierta. Claro, y esta es la que genera de verdad una campaña en que sale... en las campañas muchas veces sale a relucir lo peor de las personas y lo peor de los partidos, en términos que hay que marcar la diferencia. O sea, Sí. en el fondo, la nueva mayoría podría llegar a enfrentar un periodo muy complejo que no es comparable con lo que ocurrió en la primaria con Michelle Bachelet. No, por supuesto, no es comparable por lo que decíamos. Bueno, en el caso de Michelle era absolutamente una casi certeza en lo que fue una especie de procedimiento que se hizo, pero legitimó más, pero en realidad se sabía. Esta va a ser muy incierta. Y las campañas, tiene razón Nicolás, digamos. Ninguna campaña donde hay competencia es fácil y salen generalmente ese tipo de cosas. Lo que yo creo es que estamos saturando un poco la ciudadanía, porque la gente tiene su problema cotidiano, su vida, su transporte, el consultorio, el hospital que está colapsado, etcétera, y nosotros le hablamos de la presidencial y el candidato, y yo creo que de verdad siento que estamos un poco saturando, fíjate. Bueno, la encuesta CEP además me mostró eso también. O sea, a mí me golpea cuando uno dice casi el 70% no tiene una definición, pero además la gente en el fondo todavía no, por algo no la tiene, porque todavía no está metida en este proceso. Entonces a mí me pone a veces un poco como la sensación de cierta contradicción. Ya le he contado a ustedes mientras estábamos ahí en la sala, bueno, yo estuve 2 días en el Maule, recorrí 7 comunas, claro, era campaña municipal, entonces ese era el tema que hablábamos, pero la gente estaba absolutamente embarcada en lo que estaba y no. Siento a veces que hay como un desfase. Entonces la gente quiere hablar del consultorio, te quiere hablar de la consulta, del transporte, de las pensiones, de cualquier cosa, pero no este tema que a veces se vuelve un poquito excesivo, creo. Claro, más cuando se les viene una municipal tan cerca y están pensando en qué candidato es el que quieren elegir para alcalde o concejal. Y en eso la CEP, fíjate que es interesante, porque la CEP en eso, a pesar de que no todo el mundo va a ir a votar, y eso está claro, y ojalá, yo hago un llamado que ojalá vayan a votar, pero 52% se muestra satisfecho con su alcalde, que no deja de ser en estos tiempos. Entonces, pero la CEP al mismo tiempo, y eso es a lo mejor contradictorio, porque parece ser, de acuerdo a lo que muchos analistas, ¿no es cierto?, han señalado estos días a raíz del lanzamiento del expresidente Ricardo Lagos, una razón para provocar este lanzamiento. Entonces, el adelantamiento también, insisto, es contradictorio, evidentemente, ¿no es cierto? Pero ¿tiene usted, senador, alguna tesis respecto de por qué ahora podría darse? ¿Por qué él lo hizo así? No, habría que preguntárselo a él, la verdad que ignoro. Yo lo dije espontáneamente, como lo preguntó bien tempranito a la cooperativa, apenas había ocurrido, y yo le dije, sí, me tomó sorpresa porque él había dicho que iba a ser a final de año o después. Inclusive el próximo. Sí. Claro, inclusive el próximo. Así que dije, francamente, lo que me pasó. Interpretaciones pueden haber mucho. Puede ser por el mismo resultado de la CEP, puede ser porque efectivamente yo creo que mucha gente está buscando también cierta definición en el caso suyo, sobre todo en el caso suyo, porque era como una ambigüedad de decir puede ser, no puede ser, lo estoy pensando, distinto. En definitiva, por ejemplo, yo he dicho, bueno, estoy disponible, yo creo que ese lenguaje es claro, yo estoy disponible, pero esto es una decisión no personal, colectiva, democrática, que esa es mi definición, digamos. Ahora, pero, por último, las pocas cosas que hay claras es que Ricardo Lagos dice que él va a participar en una primaria. O sea, finalmente eso, la lógica de la designación desaparece, inclusive en la misma lógica de Lagos. Ahora, pero hay un detalle que usted planteaba, senadora, y que no es menor, aunque pueda parecer casi casi burocrático. ¿Ricardo Lagos es militante del PPD? Es militante, formalmente es militante, legalmente es militante del PPD. O sea, la fuerza que tiene el PPD, la llave que tiene el PPD respecto de las aspiraciones presidenciales de Ricardo Lagos es absoluta. Sí. Él, si es militante, no puede ir a una primaria si no lo apoya su partido. Sí, y por lo tanto... Claro. Efectivamente, él es militante porque ustedes se recordarán que en algún momento se generó por ley que no podía haber doble militancia. Por lo tanto, el PPD, que había sido un partido instrumental inicial, que terminó quedándose, la gente tuvo que optar. Muchos socialistas se quedaron en el socialista, otros se quedaron en el PPD, y Ricardo Lagos, por mucho tiempo nosotros decíamos el único doble militante, claro, pero que legalmente él milita en el PPD, legalmente. Isabel, ¿usted siente que Ricardo Lagos... ¿Usted representaría eventualmente a la nueva mayoría? ¿Que Ricardo Lagos representa más a la nueva mayoría o a la Concertación? Bueno, yo creo que él fue presidente de la Concertación, pero yo me imagino que cuando él eventualmente, digamos, si fuera su candidato o lo que representaría, sería lo que hay hoy día. Lo que hay hoy día es nueva mayoría. No estoy en condición de asegurar mis posiciones que debiera proyectarse, pero... Se lo planteo porque lo que hay hoy día es bien poco probable que continúe como está.
demócratas cristianos lo sé. y comunistas en estas condiciones, salvo que pase algo que no sé qué, pero que cambie mucho la relación, ni la aveniencia, ni la convivencia, y más que eso, lo que uno puede leer de la carta de los 8 expresidentes de la democracia cristiana, y todo lo que se escucha, sobre todo más de la DC que del Partido Comunista, da la impresión de que hoy esa convivencia no va a seguir tal cual está, no sabemos cómo, al menos yo no sé cómo. Sí, no sabemos. Entonces, ¿usted tiene la impresión de que Ricardo Lagos se acomoda más en ese escenario si tuviera que elegir con los demócratas cristianos o con los comunistas? Que yo no creo que tenga que él hacer, estamos toda esta especulación, Sí. por supuesto, pero yo no creo que él tenga que hacer esa opción. Y además en unas declaraciones justamente incluso él sale a clarificar de que él no tiene ninguna dificultad en relación a participación del Partido Comunista. No sé si recuerdan que fue anterior, por supuesto, Pero eso. daría la impresión que las dificultades las tiene el Partido Comunista con Ricardo Lagos que Ricardo Lagos con el Partido Comunista. De acuerdo, Y lo más mismo- bien han salido voces de ese lado, efectivamente. Ahora, lo que hablaba Matías, yo le conté algo bastante especial en Talca, que me llamó mucho la atención. La candidata única de la nueva mayoría, que es de Demócrata Cristiana, alcaldesa, su jefe de campaña es un abogado comunista, que es Core. Y yo creo que él debe ser el único caso, pero me La encantó. excepción que confirma la regla. Excepción con Diana Red, pero me pareció bien, porque yo tuve una cena con todos los presidentes de partido y ahí estábamos conversando y aquí estaba su encargado electoral y ahí estaba la candidata y el ambiente era completamente fraternal y me parece que eso ojalá uno lo pudiese ver, porque esta sensación que a veces generamos, estos suertos de antagonismo, en fin, muchas veces son más creados que reales, Senadora, habiendo diferencias. Cuando usted dice que, sobre todo porque estamos cerca de la municipal, la gente está preocupada de sus situaciones cotidianas, de las Sí. dificultades cotidianas de la vida y que los políticos están preocupándose de la presidencial, en ese sentido Lagos se apuró a su juicio. O sea, es legítimo que le haya transparentado una opción porque había mucha duda. Entonces, en eso yo por eso lo valoro y encuentro legítimo. Pero efectivamente yo tengo esa sensación. Ustedes son los medios, podrán decirme, digamos, si yo estoy equivocado o no. Pero yo tengo la sensación que de repente podemos saturar un poco porque la gente está preocupada de sus problemas reales, diarios, cotidianos. Y yo creo que está un poquito saturada que estemos así constantemente hablando que se adelanta, que si este va, que si no va, que si hay primaria, que si no hay primaria. Pero por otro lado uno tiene que poner en la balanza eso versus un análisis como el que muestra la encuesta CEP, donde los candidatos de la nueva mayoría están súper abajo en relación al expresidente Sebastián Piñera. Entonces, La si uno se encuesta coloca antes, va instalando... Bueno, la eso puede ser sensación. una razón por la cual puede ser que sea necesaria la definición. Otra cosa es que no va a empezar la campaña, ¿te fijas? Pero Ahora, la encuesta va CEP a te ir dice una midiendo cosa. el momento que se viva y por lo tanto si después eventualmente aparece el candidato, esa es la medición real probablemente. Entonces, Mira, yo creo que la una encuesta primaria CEP no tiene sentido. lo que nos dijo es que todo está muy abierto. Claro. Porque incluso Sí. que Piñera está más adelante con 14%, expresidente a un año de la elección, yo no estaría Claro, riéndome, con 60 y digamos, tanto o de sea, de indecisos, verdad. pero No cuando es el candidato que claro, te aparece explica- más claramente como el candidato de la Lógico, nueva aparece mayoría, más pues, claro, eso se pero ve en la honestamente, si tú lo comparas con lo que ocurría, no hablo de la anterior elección, sino que incluso la anterior a la anterior había una gran diferencia. A esa altura ya había mucha más definición. Eso es parte de lo que hoy día estamos viviendo, que es esa crisis de confianza, que es esta sensación de lejanía, que es la desconfianza, que es la irritación con muchas cosas que la ciudadanía senadora, tiene. pero no tendrá que ver con que estamos viendo una situación para la cual aparentemente no estábamos preparados, que es un gobierno sin popularidad. O sea, un gobierno en que claramente caer de los 20 puntos, recordábamos el 4 de septiembre del 70. Sí. En la elección de marzo del 73, la Unidad Popular obtuvo más del 40%, 44%. el 44% de los votos. Dicen, puede formar parte de la mitología urbana, pero dicen que hay una encuesta que se tomó eso en agosto del 73 que colocaba al gobierno del presidente Allende en torno a un 38% de aprobación. No sé si las preguntas eran equivalentes, pero definitivamente la lógica de tener un presidente, recordemos cuando tenía un presidente, cuando Piñera tenía un 25%, nos parecía que era el fin del mundo. ¿No tendrá que ver con eso el que finalmente es un escenario al que no estábamos acostumbrados, una suerte de peruanización de la política, y que eso es lo que nos tiene a todos desconcertados y que nos lleva a que cifras que nos parezcan escasas tengan que ver con una nueva realidad? O sea, a mí no deja de sorprenderme, por eso digo que es impactante que casi el 70% no tiene una definición. Y por ahora no la tiene. Ahora, yo comparto lo que está diciendo en el sentido que esto es una fotografía, pero una fotografía que nos está diciendo claramente que hay que rectificar, hay que cambiar. Muchas cosas no se han hecho bien, o no estaban bien diseñadas, no estaban bien aplicadas, o no estaban bien comunicadas, o todas las cosas juntas, y también otros elementos más. Yo creo que se generaron expectativas que quizás
fueron demasiadas o en demasía comparado con lo que finalmente iba a poder hacer una situación económica que hace 2 años y medio probablemente no se preveía de esta manera, evidente, a pesar que ya habíamos empezado un cierto decrecimiento en los 2 últimos años, año y medio final de presidente Piñera. Todas esas cosas y todo el tema, por supuesto, de la probidad de la corrupción o de las malas prácticas o la captura de fin, por parte del dinero, todo eso ha generado un clima que es el que nos tiene efectivamente que hay un gran desencanto. Y la gente siente, a pesar que es curioso, porque desde el punto de vista personal, que a mí eso también me llama mucho la atención, en la encuesta CEP, la persona está bien. Sí, no, eso es notable. Ese cuadro es brutal. Ese cuadro es notable. La persona está bien, pero cuando está el otro, ya cambia. Pero o eso, el país en general, ya cambia. Eso muchas veces es frecuente. Por ejemplo, en las encuestas de victimización suele ocurrir eso, ¿cierto? De mirar al otro como una persona victimizada, pero cuando le preguntan a uno, yo no lo sigo. Entonces, yo creo que finalmente lo rescatable es que la sensación más general, más individual, es una sensación de relativo bienestar y que tiene que ver con un país que en realidad, si uno considera el entorno, ¿no es cierto?, está con muchos cambios, indudablemente, ¿cierto?, y eso por supuesto provoca remesones, pero con una ciudadanía que está viviendo bien y con capacidad, ¿no es cierto?, de incidir, de buscar el cambio. Que es bastante cierto que el ciudadano en lo personal se siente bien. Eso es bien importante, porque sería bien terrible que una encuesta dijera a la gente individualmente, dijera, no, estoy horrendo, estoy muy mal, qué sé yo, a pesar que mi mirada sobre el país es bastante crítica. Es más crítica, pero eso a lo mejor no es malo. Pero también hay que mirar otras cosas, porque yo siento que, mira, de repente, como que no observamos, piensa tú la cantidad... quizás yo lo estoy viendo un poco de cerca, pero me impactó la cantidad de gente joven que está produciendo cosas en el cine, en la música, en la creación, en poesía. Hay como un mundo real que existe y que de repente como que se nos olvida o lo ignoramos, y encuentro que eso es parte de la Eso no es riqueza parte también. de la autocrítica que debe hacerse la nueva mayoría de esta refundación que quiso hacer, como si el país, ustedes dicen, están pasando tantas cosas, no lo vemos. Hay algunos... las famosas retroexcavadoras, como que hay que refundar este país de nuevo porque prácticamente es un desastre. Mira, yo ¿Es creo parte que de la autocrítica que usted se hace? Hay una autocrítica que hacer. Yo acabo de decir que quizás generamos mucha expectativa y en el cuadro actual obviamente es difícil de manejar. Y la retroexcavadora fue una pésima metáfora, o sea, francamente, que le ha hecho mucho daño. Pero yo no creo que todos estábamos con ese ánimo, pero sí, evidentemente, y eso yo lo asumo, que el compromiso de hacer cambios y muy importantes y bien de fondo. Eso sí, es parte del programa, nosotros lo asumimos como tal. Ahora otra cosa, si lo hicimos bien, y yo creo que muchas cosas no lo hicimos bien, y por lo tanto hay que rectificar, hay que cambiar, y el gobierno tiene que escuchar esto. Es imposible Pero seguir... hay que rectificar en toda esta discusión que ahora está como instalada con todavía más fuerza, con el hecho de que Ricardo Lagos se muestra disponible para el desafío, ¿verdad? Que no se resta del desafío. Esa es la frase. ¿Es si está el error de diagnóstico o es la implementación? O sea, si este gobierno se equivoca en el diagnóstico que hace respecto del país, o si es la implementación de las reformas lo que la gente rechaza. Mi interpretación es que más bien fue con la implementación más que el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico sigue siendo válido en el sentido de un país profundamente desigual, con una educación que evidentemente generaba una profunda disparidad y finalmente el estudiante llegaba donde el bolsillo, su familia, la deuda le permitía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que era donde era necesaria esta reforma tributaria en la medida que tenía también un componente de equidad, es decir, bueno, los que tienen más, que paguen más para que ayudemos a hacer política. Hasta ahí yo creo que era perfectamente válido. El tema es si todo lo hicimos bien, no. La implementación ha estado bien, no. En algunos casos nos equivocamos, derechamente. Mal diseño, mala implementación, o en otros casos no hemos sabido, no hemos podido tampoco expresarlo con claridad a la ciudadanía, y en otros casos, mira, muchas de estas cosas no las ven todavía, a pesar que hay cosas bien concretas. Hubo 140.000 estudiantes que pasaron a la gratuidad el año pasado. O sea, es para partir de este año y se volverá a repetir. Maravilloso. Tú tienes, no sé, creo que son 240.000 familias que dejaron de pagar el copago. Son cosas súper concretas. Pero otras se van a ver
Pero ¿y esos después. cambios debieran ocurrir ahora durante lo que queda de este gobierno? Porque, claro, por mucho que sea el tema que no nos deja tranquilos, ¿no es cierto? Finalmente lo que sí tenemos es que todavía quedan 2 años de gobierno y para la elección, en fin. Entonces, ¿es tarea de ahora esos cambios o debieran ser justamente el candidato que se vaya a elegir? No, yo creo que este gobierno tiene que hacer algunos cambios ahora. No ha terminado este gobierno, No, como dicen algunos. no, tiene que hacer cambios y ahora. Y tiene que rectificar y tenemos que reconocer que hay cosas no están bien y se pueden enderezar. Hay distintos tipos. O sea, a ver, sinceramente yo hubiese partido por la reforma de la educación pública y no por el copago. Porque yo creo que nos anduvimos enredando. Es legítimo que uno pueda decir, mira, que no hay una ¿Se discriminación. enredaron por sobrelogización? ¿Cómo les acusan algunos? No enredamos, yo no sé si calificarla ¿Por de qué? sobre, ¿Por qué pero no ustedes se enredamos, enredaron? En porque algo no tan enredamos con básico. el cuento de que íbamos a arrendar, que íbamos a comprar, que entonces un poco empezamos a enredarnos en la operativa chica de cómo se aplicaba y el concepto más global, que era lógico decir, mira, que no haya discriminación, que la familia escoja, que no tiene por qué pagar, que ahí además hay también una discriminación porque no es lo mismo lo que pueden pagar 18 y hay alguien que puede pagar 84, en fin, 1000, etcétera, etcétera. No enredamos. Yo soy partido por educación pública, si me pregunta, derechamente. Yo creo que ahí hay un diseño que no estuvo francamente bien. Ahora ya estamos embarcados y hay que evidentemente mejorar. ¿Qué otro tipo de la cambio cuando hablamos que tributaria, queda todavía nos enredamos la entre- tributaria porque el principio, la equidad era muy correcta. O sea, ¿quién duda en este país? Y hasta los propios empresarios yo creo que No estaban estaba de todo el mundo. acuerdo. O sea, claro, o sea, si hubo una gran oportunidad respecto a que la recaudación tributaria había que aumentar, fue esta. O sea, Esa. hasta Yo el día oía antes de la reforma. Exacto. A gente decir, pero claro, si no puede ser que nosotros tengamos uno de los tributos más bajos, sobre todo si nos comparamos con la OECD, en los países desarrollados, que sea. Pero no enredamos, porque ¿quién nos va a negar de que tuvimos que rehacerla? Y todavía, si me preguntan, yo no se lo podría explicar. Pero hay algo, perdona, quiero saber, que esas dos son, ya están hechas, digamos, ya están corregidas o en proceso de corrección, no sabemos cuáles son los efectos quizás. Pero No, de el las caso que de la- vienen, si uno piensa en el año y medio o algo más que queda. ¿Qué Bueno, corregir la usted? gratuidad nuevamente este año será por glosa, pero estamos en el proceso de la ley y como todos sabemos es harto complejo. Tiene muchas aristas, muchas facetas distintas, porque una cosa es la acreditación, la calidad, en fin, la evaluación, otra cosa es efectivamente gratuidad, más gratuidad, menos, otra cosa es mire, tiene pero una infinidad de temas distintos. La superintendencia que va a vigilar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además, ojo, en simultánea estamos también con la nueva educación pública. Acabamos de terminar la carrera docente, la que es la desmunicipalización. desmunicipalización. Entonces, es muy abarcador. Y yo estaba recién elegida presidenta del Senado, fui en un viaje oficial a Francia y me entrevisté con François Hollande, el presidente me recibió, y yo le hablé, esto estoy hablando de junio, yo había asumido el 11 de marzo junto con la presidenta, y le hablé con mucho entusiasmo. Y me miró y me dijo, todo cambio en la educación es tremendo. Aquí cada vez que hemos intentado hacer un cambio en la educación hemos terminado con todos los profesores en la calle, los alumnos. Es tremendo. Y yo lo miraba con una cara, yo encontraba en ese momento, a 2 meses, que no sabía de qué me hablaba. Yo encontraba que era una cosa que se veía tan clara que íbamos a hacer usted un dice cambio. que este gobierno no ha terminado, y mirando las fechas es evidente, pero en el sentido político, Sí. porque hay que seguir. ¿Usted siente que tiene legitimidad por las impericias técnicas en la implementación de toda usted misma? Y seguramente si revisamos reforma por reforma, presenta la misma cantidad de impericias que se pagan muy recontra cara y algunas de ellas son difíciles de volver atrás. ¿Usted cree que tiene legitimidad para seguir haciendo este nivel y esta profundidad de reformas de este gobierno? ¿No será momento de esperar, replantear y legitimarlo de nuevo un poco con una Legitimidad es elección? una palabra fuerte, o sea, porque... Por eso, Pero claro. es yo que no los sé. cuadros técnicos han demostrado mucha impericia. Sí. No sé de todo, pero en todo caso, Matías, yo tampoco sé cuánto va a poder subir este gobierno. Yo creo que honestamente sí podrá subir algo, probablemente, no creo que termine con lo que tiene, pero no va a llegar a los niveles con los que partió. Eso yo creo que hay que ser mínimamente realista o honesto, no sé cuál de las dos, pero es así. Juan. Y por otro lado, también te surgen cosas que en este momento no estaban, pero imposible no tenerlas. O sea, yo te digo, y yo lo he dicho públicamente, Codelco hay que capitalizarlo. No es posible que la empresa productora individual más importante del mundo en cobre, digamos, no hayamos sido capaces de no solo capitalizarla, sino que le quitamos el 10% de sus ventas. Eso no lo resiste ninguna empresa. No la capitaliza y además la retiene el 10% de sus ventas. Y resulta que es lo que genera más ingreso al fisco. Resulta que yo digo, pero ¿hasta cuándo? Tenemos que terminar con la ley reservada del cobre, porque las Fuerzas Armadas, por cierto, que van a tener garantizado, pero
con presupuestos plurianuales, transparentes, fiscalizables, y no lo que ocurre ahora. Que tiene un piso de 180 millones de dólares y a lo mejor no es necesario que tú gastes aquello, es el piso. Senadora, Tanto y se que tiene que ver generó además con que la tuvimos realidad del país. Sí. Claro, entonces hay cosas, perdón, ¿por qué digo esto? Porque no estaban en el programa ahora. Está en el programa, pero no en las políticas, las medidas que vamos a hacer. No en la agenda. No era la agenda, esa es la palabra. ¿Para qué Ya, decir eso? eso, las pensiones. Entonces yo te digo, ¿qué hace un gobierno? Senadora, Tiene que también tomar alguna cosa. Oye, si tú tienes 1 millón de personas que están en la calle manifestándose de Arica a Magallanes, tienes que escuchar. Pero, senadora, si nosotros hiciéramos el ejercicio de aislar la cuña a lo que usted estaba diciendo hace 45 segundos, no puede ser que no se esté legislando, que no hagamos nada con la reserva del cobre, no puede ser que una empresa se le quite el 10%, etcétera. Yo tomo esa cuña, invito a un amigo español o a un amigo argentino que no sepa mucho la historia de Chile, no le cuento su nombre porque se daría cuenta, y le digo, ¿a qué conglomerado pertenece la senadora que está hablando? Me va a decir, será la líder de la oposición. Y si yo le contesto, es la presidenta del partido de la presidenta de la República, algo no calza. No, porque nosotros no teníamos, a mí me calza en el siguiente sentido, no era una disposición de este gobierno, no estaba prevista en su propia agenda de que íbamos a hacer una reforma, y tampoco la vamos a hacer, para ser honestos, una reforma profunda del sistema actual de la AFP, que está resultando evidentemente un desastre para una gran cantidad de gente de este país. ¿Será el sistema de la AFP o serán las pensiones? Pero ahí será la manera en la cual manejamos. Ahí la uno y la otra, porque es la administración Nicolás, de las pensiones. hablemos de pensiones, concentrémonos en eso. Escuchemos a Luis Mesina, que es el líder del movimiento No Más AFP, poquito después de precisamente reunirse en La Moneda con la presidenta de la República. Y no vamos a seguir esperando mucho tiempo. El tiempo se nos agota, se está muriendo la gente y el tiempo se agota este año. Así para que la gente que nos escucha sepa que esta no es una batalla de largo aliento, porque somos los únicos que tenemos respuesta. Y que los dueños de las AFP, como lo dijimos en una oportunidad, empiezan a preparar sus maletas, porque se van a tener que ir, les guste o no les guste. Los vamos a echar de nuestro país a los dueños de las AFP. Senadora. ¿Suscribe? No, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una reforma profunda y sería francamente imposible imaginarse que la vamos a hacer ahora y ya en este año. Yo creo que es un tema que es necesario abordar, que este país no da como está en la situación. Nosotros tenemos 80%, 79% para ser precisa, de que recibe menos como pensión que un sueldo mínimo, o sea, 257.500 pesos. Entonces, hay gente que ha trabajado muchos años. Es evidente que nuestro país tiene ciclos laborales que están relacionados, entre otras cosas, con el cobre, si no es menor, que vienen periodos de cesantía. ¿Para qué voy a decir de las mujeres? Paola, tú lo sabes, como defensora, ganamos menos, somos las primeras en abandonar el trabajo, entonces existen, y además estamos viviendo 20, 30 años más. Pero antes de entrar en el fondo, yo le quería hacer una pregunta para que no se nos olvide. ¿Usted suscribe o le parece que sea un tono que pueda ser aceptable el que alguien diga se van a tener que ir del país, los vamos a echar a patadas, esto es un año? No, esa no es la forma. Yo creo que la forma correcta es lo que hizo la presidenta. ¿Qué hizo la presidenta? Hizo un discurso, planteó 8 temas muy claros, llamó a un gran acuerdo y yo creo que hoy día están todos los partidos con representación política sentados en una mesa, dialogando para ver si logramos ese acuerdo. Yo creo que ese es el lenguaje que hay que hacer. El diagnóstico yo comparto de que no puede ser que sigamos con estas pensiones tan bajas. Yo creo que es tremendo para un trabajador que ha estado durante muchos años y que no va a lograr sacar ni el 30% como tasa de reemplazo. ¿Es una solución terminar con el sistema de AFP? O sea, en algún momento va a haber que hacer cambios muy profundos. Pero sin AFP... Que puede terminar con la administración, AFP la forma que se... AFP y más cosas, más sistemas mixtos. O sea, más sistema mixto. Mixto. Yo creo que la solución va por el más sistema mixto. ¿Qué quiere decir? No solo que sea tripartito, que eso no es lo mixto. Lo mixto tiene que tener un componente solidario. Y alguna vez también este país tiene derecho a preguntarse si corresponde que haya un sector, 137.000 personas que son de las Fuerzas Armadas, que sí tienen un sistema, llamándolo así, de reparto, o que el 90% lo pone el Estado. O sea, lo relevante, más que hablar de reparto, los chilenos, es que el 90% lo pone el Estado y lo pagamos todos los chilenos. O sea, eso es el elemento más de fondo. Mira la diferencia. Sí. Para la pensión básica y el pilar solidario, 0,7. digamos, ¿verdad? 0,7. Resulta que estamos hablando de, ¿cuánto? Estamos hablando de 1.300.000 personas. Y en este caso estamos hablando de 137.000 y le sale más caro al Estado. O sea, que no recibe. No tanto personas reciben el 0,7 y la otra el 3,4. O sea, por eso, entonces va a llegar un momento que tenemos que ser sinceros chilenos. Vamos a seguir con este sistema. Un pequeño sector privilegiado que tiene este sistema y otro no,
No, yo creo que vamos a tener que ser honestos y decir Pero, esto. senadora, Pero esto no lo pero- hace este gobierno ahora. Senadora- Pero sí estoy de acuerdo en que se haya llamado a los presidentes de partido, Por supuesto. se haya dicho, este es el marco de conversación, y fue muy clarita la presidenta. Pero, senadora, de acuerdo, tal como sabemos que la derogación de la ley reservada al cobre, que es algo que probablemente muchos estamos de acuerdo, no va a resolver el problema de Codelco, también sabemos que terminar con las FP no va a resolver el problema de las pensiones, porque tiene que ver con un montón, Correcto. con un montón de cosas. O sea, pero estamos de acuerdo en eso, porque de repente daría la Sí, estamos impresión, de acuerdo por con los eso, discursos pero no que me uno gusta escucha. la administración sí actual, y creo que hay que hacerle por un cambio de raíz, porque creo que es completamente no transparente, con comisiones que incluso la gente desconoce, cuando la gente no tiene ninguna participación, donde se invierte y donde además, por suerte ahora hicimos una pequeña modificación y por lo menos van a poder invertir en infraestructura, van a poder invertir a lo menos en otras cosas. Pero Mesina y compañía lo único que piden es que ustedes no los dejen invertir en No, lógico, infraestructura. pero es que hasta ahora la forma, además todo esto tiene un origen tremendo. A la gente se le prometió, vean el mercurio de la época, año 80 y tanto, usted va a jubilar con el 100% de su sueldo. Entonces no se le puede decir eso a la gente, al año sí 2020, perdón, dijeron, pero usted va a jubilar. No llegamos. ¿Y qué tiene hoy día? 80%. Pero En capaz 4 que lo años se logremos. arregla. Yo creo que lo No, vamos a lograr. Ahora, a ver. ¿por qué? Porque simplemente, y además es irritante, perdóname otra cosa, Nicolás, yo no puedo aceptar el sistema actual como está la AFP, tal cual no, en ese sentido le encuentro razón de que esto tiene que ser modificado. Tiene una rentabilidad excesiva, Fíjate lo que estamos Los haciendo. administradores. Los administradores, El negocio. pero el negocio. Pero piensa una cosa, nosotros acabamos de aprobar una ley en el Senado, tiene que pasar, entiendo, a la Cámara todavía, que es la rentabilidad excesiva en el caso del gas y por lo tanto se procede a una tarificación. Como otros servicios en nuestro país que tienen Sí, una el suerte de de Perú. tarificación y cual tiene un límite a la rentabilidad. Y este es el único caso en que aquí puede tener una rentabilidad excesiva la administradora y no hay nada. Ahora, Senadora, comisiones en todo caso, ocultas. Ojo con las ¿Usted está de acuerdo con que mantengamos capitalización individual? Yo creo que el sistema mixto significa solidaridad y capitalización individual. O sea, tú puedes mantener, pero con una diferencia. Cuando tienes un sistema mixto de verdad, como la mayoría ahora está concurriendo los países europeos, tú tienes de antemano la claridad del beneficio que vas a obtener. No, pero, a ver, pero los países europeos están migrando al revés, de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual Mixto, parcial. pero o sí, sea, es por el eso. camino inverso al que estamos No, pero recorriendo se nosotros. llega a un sistema mixto, esa es la idea, que Sí. se combina lo solidario Sí, pero, con la capitalización claro, pero ellos individual. están recorriendo el camino inverso. Sí, pero llegas a lo mixto. Y eso es lo que estoy diciendo, al revés, lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que tener un componente solidario que hoy día no lo tenemos y tienes que tener también tu capitalización. Ahora- Hay que enseñarle a la gente también a ahorrar. Paulita, No, yo perdona. solo quería comentar que justamente a raíz del tema de las AFP y las Fuerzas Armadas y lo que hablamos recién, ¿no es cierto?, respecto a su presupuesto, la ley reservada, es un momento bien complejo para ellas. Son dos temas muy relevantes, que tienen un contenido y una carga histórica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cree usted que eso los va a impactar? ¿Cuál es el mejor camino para enfrentar un tema que es evidentemente complicado, pero que, al menos desde mi perspectiva, es indudable que hay que abordar y hay que tratar de resolver, modernizar, entre otras cosas? Sí, yo creo que lo que preguntas tiene mucha razón. Yo creo que hay que abordarlo con seriedad, primero, porque no son temas así que es de fácil despacho, como digamos en jerga parlamentaria. Son temas evidentemente serios, pero con una garantía. Si tú haces y terminas con la ley reservada, es evidente que le vas a garantizar presupuestos plurianuales. Y nadie va a dejar a las Fuerzas Armadas su presupuesto. Lo que pasa es que le va a poner un componente de racionalidad, un componente de transparencia, un componente de fiscalización, un componente en que realmente tú tienes que tener un grado de control, porque esto es completamente irracional. Pero este tema lleva en el Parlamento un buen rato, un par de gobiernos. Sí, ¿Por qué lo no, que pasa- no se le ha puesto tarea? Si cada cierto tiempo aparece con mucha urgencia, pero vuelve a morir, vuelve a decaer. ¿Qué pasa? Eso es Usted que cierto. está en el Senado, o sea, Eso es dirigió cierto. el Senado, en fin. Eso es cierto. ¿Qué responsabilidad Porque tiene? tenemos responsabilidades, porque van surgiendo otros temas, vas entrando en otras dinámicas. Pero y gobernar lo es vas priorizar, dejando. dicen por ahí. Aquí falta un poco eso, ¿no? Gobernar y educar. No, pero ese es don Pedro. Ese es don Pedro Pedro Aguirre. decía gobernar, Don educar. Pedro Don Pedro Aguirre. Aguirre. Este otro, gobernar es priorizar, le escuché a un candidato hace poco. Eso es cierto, y aquí esto debe ser Claro, como pero no prioritario. estaba en la prioridad. Eso es real, no estaba en la prioridad. Si ves la propia agenda de este gobierno, no está en su prioridad, en absoluto. Tenemos otros temas, desde la interrupción del embarazo, que yo estoy de acuerdo, a otras cosas. Nunca estuvo puesto como una prioridad. Claro, surge Tuvo la cosa directamente, educacional, y ambos surge temas directamente relacionados con las armas, y surge en el fondo porque, bueno,
las palabras bastante chilenas de Nelson Pizarro pusieron como un tremendo semáforo para decir la situación real de Codelco. Pero convengamos que la ley reservada al cobre no resuelve los problemas de Codelco. No, pero ojo, la ligera es una mochila Sí, brutal. por supuesto. Sí. Ninguna empresa en el mundo te resiste que tú le digas el 10% de sus ventas, sí o sí, pasan No, por para supuesto. acá. Ahora, y le dices a la nación, incluso si usted me dio menos, por la ley de presupuesto me va a seguir dando igual. Aún así, con toda la importancia de estos temas y probablemente el caso de la ley reservada del cobre y del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas que se viene conversando hace tanto tiempo, que yo tengo la impresión que la presidenta nunca le quiso hincar mucho el diente tampoco, quizás por venir de defensa, quizás por venir de su historia, militar, ¿verdad? claro. De una familia de militares, y eso es indudable que me imagino que ella tiene una opinión antigua y qué sé yo, profunda respecto de esos temas. Sin embargo, priorizar, y sin embargo son temas que aparecen al final, y estamos con unas tremendas reformas en este gobierno, y resulta que le seguimos colgando pelotitas importantísimas al árbol de Pascua, cuando todavía no tenemos resueltos temas profundos que sí habían sido priorizados por el gobierno. Tienes toda la razón, y yo hago mi mea culpa en ese sentido, porque, por ejemplo, yo creo que capitalizar Codelco eso es un deber absoluto y eso sí creo que lo tenemos que hacer. Ahora, como bien dice Nicolás, bueno, no necesariamente la ley reservada va a resolver, le va a quitar una tremenda mochila. Por lo tanto, si me pregunta, yo puedo decir, ok, dejemos la ley reservada al cobre para el siguiente gobierno. Capitalizar Codelco sí, sí o sí. Si no hay... Porque tú puedes usar el propio peso. Pero el propio fondo que se iba a acumular, mira, fue tanto en el momento que el cobre estaba tan alto que hay un fondo de contingencia que tiene más de 4.000 millones de dólares. Oscar Landerriche propuso que se tomara una parte de eso por un número de años y que incluso la devolución es mayor porque tiene interés, la rentabilidad es mayor que lo que hoy día tiene el instrumento financiero. Ojo, senadores, que esos fondos no los queremos gastar para educación, para previsión. No, para educación hicimos la reforma tributaria. Siempre va a ser mejor capitalizar a la empresa que entrega los además, ¿no es cierto? Y poder con aquí están matando la gallina a los huevos de oro, si eso lo tremendo. Y yo de todas formas además creo que es interesante ver el efecto, y ahora casi por llorar con lo que no fue, ¿no? Pero de la ley reservada hacia atrás, porque es un 10% de las ventas histórico y por lo tanto hoy no nos resuelve el problema a 2016 ni a 2017, ¿cierto? Pero evidentemente es una medida que yo creo que hay que adoptar por el efecto futuro que esto tiene que tener junto a la capitalización. Yo no sé si separaría ambas soluciones. O sea, van muy ligados, por eso te decía, porque en el fondo le quitan la mochila y con eso la ligeras, por eso, pero por otro lado, efectivamente lo que dice Consuelo también decía, entonces yo tengo, van ligados, ojalá yo pudiese decir que hagamos las dos cosas, pero yo entiendo que el gobierno tiene la obligación de terminar lo que está terminando y estamos haciendo, y mejorar lo que estamos haciendo mal, hacerlo mejor o bien. Entonces, ahora, dejarlo pasar no será volver un poco a esa resistencia que en definitiva es otra vez, volvió a estar en el tapete, está ahí, y lo tenemos pendiente, no pasó nada. Por lo menos tenemos que iniciarlo, revisar el camino, si no logramos terminarse. Yo estoy convencida de eso. Ahora, en temas de pensiones, porque nos pasamos al cobre, son temas que han resultado ser medio primo hermano, a rato, me gustaría saber cuál es su reflexión respecto de este 5% extra que es de las imposiciones que van a ir a los fondos de pensión o al sistema de pensiones. Lo que no sabemos es cómo ni a dónde se va a repartir. El famoso 5% será 3-1. ¿Qué paga el empleador? 3-2, 4-1. ¿Qué paga el empleador? Pero todos los técnicos, cada vez se suman más técnicos que dicen que es un poquito de fuego artificial, es que el empleador va a rebotar en el empleo. Es un costo de remuneración. Y va a terminar pagándolo los trabajadores. Entonces, ¿por qué se jugaría usted? ¿Por qué se jugaría usted ese 5% que fuera íntegro a un sistema de reparto? ¿A un sistema solidario? A un sistema solidario. O que fuera, pero un sistema de reparto intergeneracional, pero es de reparto. Sí. O que alguna parte de ello fuera a un sistema de capitalización individual. Yo creo que debería ir a un sistema colectivo de ahorro colectivo. Creo que eso sería claro, porque justamente tiene ese componente, y tiene el componente de decir, mira, hoy por ti, mañana por mí. O sea, hoy el que es más joven para el mayor o el que tiene más para el que tiene menos. Ese es el componente solidario. Pero volver al reparto, la propia presidenta... Pero esto es una medida así. No es clara, 5 puntos porcentuales. No, quiero decirte que no vuelve todo el sistema. O sea, que lo que nos falta son un tema de seguridad social que todavía no lo tenemos instalado. Este 5% yo soy clara. Yo prefiero que vaya al fondo colectivo. Completo. Sí. O sea, reparto. Sí. La propia presidenta dice, pero tampoco tiene mucha coherencia. No, pero yo digo, prefiero... El sistema de reparto no es viable a estas alturas.
Y lo dijeron incluso algunos parlamentarios comunistas, no es viable. Tal como era, sí, no, pero espérate, pero si una no estoy cosa diciendo, es por cambiar favor, un sistema de Matías, reparto el y otro 5% no es volver a todo el Pero un momento, sistema. pero si un sistema no es viable porque no es bueno, dado la No, estructura pero todo el demográfica. sistema, que es distinto a No, esos estoy de acuerdo, 5 no puntos, volver todo el sistema. que son a más de 10 años. Pero si un sistema que en entero, cambiar todo el sistema no es viable. No, pero nadie porque lo el sistema pretende. no parece ser bueno por el tema por la estructura demográfica chilena. ¿Por qué un tercio de ese nuevo 15%? ¿Por qué un tercio sí sería viable o bueno o recomendable que fuera ese sistema que parece no viable para el total? Bueno, porque yo creo que tiene que tener ese componente solidario, porque si sigues como lo ahora tenemos, estrictamente capacitación individual, tiene el resultado que tiene. Si este es un país que tiene bajas remuneraciones, hay lagunas previsionales, hay ciclos de la economía donde el desempleo aumenta, sobre todo cuando baja el precio del cobre. Entonces es tremendamente duro que tú no te seas capaz de tener un sistema de seguridad social. Seguridad social significa que tú alguna vez como país tienes que llegar a la meta de decir, ese señor llegó a su vejez y tiene derecho a una vejez digna. No, pero a ver, lo que pasa es como se ha planteado, hasta donde yo entiendo, lo que se plantea del 5%, inclusive quienes sostienen que el 5% debe ir completo a un fondo de reparto, no estamos hablando de un fondo de pensiones, no estamos hablando de un fondo de reparto, estamos hablando de que van a hacer renta general de la nación y que el Estado va a aumentar el porcentaje del PGB que gasta en pensiones. O sea, no estamos hablando Si no de... es un sistema, no es volver al sistema de reparto, por No, eso le no decía volver, Martín, pero ese dinero es un se impuesto al entrega, trabajo. pero Ese es el Nicolás, mecanismo. Pero Nicolás, Pero ese no es dinero malo, se entrega, ojo, no. ese dinero no es un fondo, ese dinero se No, entrega inmediato. entra a renta general de la nación Entra y sale de inmediato. Y se decide, lo que pasa es que es un efecto contable. Tú como vas a recaudar un 5% en 10 años, efectivamente, que en 10 años no es nada de poca plata. Estamos hablando, no es poca plata, estamos pero hablando es un tiempo estamos muy hablando atrás. de 2000 Un punto cada 2 años. Sí, claro, pero estamos hablando de 2000 y tantos millones de dólares en régimen. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso entra como renta general de la nación y la nación decide cómo aumenta lo que algunos llaman el pilar solidario, los otros serán las pensiones asistenciales, Claro, ¿cómo y a quién? o como quiera hacerse, pero no estamos en la cabeza de nadie, salvo probablemente de Messina y compañía, está el que eso va a un fondo de reparto. Lo que estamos hablando es de un impuesto al trabajo. A mí da lo mismo cómo se llamen las cosas, si tiene un efecto positivo da lo mismo, pero estamos hablando de un impuesto al trabajo y que en renta general de la nación se va a decidir en qué se gasta. Eso es. Y eso es lo que tú estás planteando, no es reparto. Sí. Y Ahora, yo creo no quiero que... interpretar yo lo que usted está diciendo. No, está por favor. bien, pero yo he hecho ese componente porque para mí tenemos que avanzar Ahora, hacia pero ahí un no es sistema de solidario. seguridad social. Pero ahí no es solidario. ¿Ah? No es solidario, técnicamente no es solidario. Lo que hay es un aumento de la recaudación pública que permite destinar desde el Estado más dinero a las pensiones. Pero la lógica solidaria de este vaso comunicante... Los activos por los pasivos. Claro, Pero es que eso... depende No, pero cómo- si depende logras cómo un lo fondo hagas. mayor, ¿no es cierto? Obviamente Exactamente. eso te permite una base Sí. que te ayude a lo que autoriza es en los lógico. hechos, ¿no es cierto? Estamos haciendo una Estamos discusión enfrascados semántica. pensiones. Sí, pero que estamos no, enfrascados no, en una cosa que no, ni es que siquiera no es- se ha definido porque para algo Sí, también es no, como- de hecho. Es una conversando. Estamos medida que participando en la probablemente hay que discusión. tomar ahora pronto, ¿no? Adelantamos la discusión porque Sí. no No, estamos sabemos cómo participando hacer. de la Está discusión. bien. Senadora, ¿qué le gusta a usted del actual sistema de FP? ¿Hay algo que rescate? Yo diría que efectivamente los sistemas están yendo a esa cosa mixta, o sea que el trabajador tiene que tener también un componente de ahorro, evidente, un ahorro individual. Yo creo que eso sí, pero tal como está el sistema de la AFP a mí no me gusta. Tal como está ¿Qué no no me le gusta. gusta? Lo que yo señalaba antes, la poca transparencia, la falta de participación de los propios trabajadores, el ignorar las comisiones, incluso el que tiene rentabilidad excesiva, el que incluso te la cobra la comisión, así te vaya pésimo en ese momento la rentabilidad o no, el que significa más una reproducción de incidencia en el mercado de capital brutal. Esto va a, digamos, determinadas inversiones. Eso es lo que no le gusta. La Consuelo le preguntó qué es lo que sí le gusta. Ah, que sí me gusta, todo eso es lo que no me Yo gusta. pregunté que no le gustaba. Yo pregunté que no le gustaba. Sí. Yo creo que lo único que uno podría rescatar es decir, bueno, hay un componente de ahorro que es importante que nosotros vayamos teniendo una cierta cultura. Por ejemplo, yo creo que hemos cometido un error de volver a dejar en flexibilidad de que no haya un ahorro obligatorio a aquellos independientes. Habíamos dicho, y en 2 oportunidades lo hemos dejado de lado. Yo creo que es un error, porque estamos generando una generación, valga la redundancia, que hoy día no está ahorrando. Y eso va a ser una carga para el Estado tremendamente fuerte y eso tiene su costo. Entonces yo creo que yo prefiero una administradora que no tenga esos componentes que yo acabo de señalar. Me parece bien si entramos con una administradora estatal, no porque vaya a eliminar las otras, porque no está planteado así, pero si entramos con una administradora estatal significa que va a tener que cumplir la función de administrar las cuentas y de generar inversiones.
pero no tendrá esos fines de lucro, será más transparente, tendrá personas y permitirá más competencia y espero bajar las comisiones. A propósito de competencia, tenemos que ir a un corte comercial porque hay lucro aquí. Hay lucro. Mira la cantidad de lucro. Y hay muchas empresas que te compiten por avisar aquí. Entonces vamos a tomarle atención en un minuto y ya volvemos porque es mejor hablar. De ciertas cosas. Muchísimas pasar. Estamos de regreso en Mejor Hablar. Recuerden que estamos ahí en el Twitter, hashtag MHCC. Seguimos conversando con Nicolás Vergara, con Paula Vial, con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende. ¿Sabe que se nos quedaron un par de cosas pendientes como de la politiquería? ¿Ya? De la cosa más chica. La democracia cristiana. Lo que plantea Ignacio Walker, evidentemente no es una decisión tomada en su partido, pero que a él le parecería lo más indicado, bueno, será él el candidato, pero además ir a la primera vuelta. ¿Cómo ve usted esa situación? Porque si uno se pone en los zapatos de la ADC, la verdad es que es bastante lógico, porque lo dice Walker todo el tiempo, de hecho defendiendo su posición, es que no le dan es incumbente, claro, pero es que no le dan las matemáticas, que un candidato de la democracia cristiana en unas primarias nunca va a ganar, en unas primarias de la nueva mayoría. ¿Qué dice usted? A mí me gustaría que fuéramos en primaria, como nueva mayoría, porque creo que la primera vuelta es complejo. Eso ya es una situación de cierta división que va a ser muy difícil recomponer. Así que me gustaría que eso se pudiera arreglar de la mejor forma, pero que todos quedáramos entendiendo que nunca nadie se lleva la pelota completa a la casa, digamos. Pero yo preferiría que tuviéramos una primaria como hasta ahora lo hemos hecho. Creo que la primera vuelta es un camino que probablemente pueda generar un camino sin retorno y yo creo que esta alianza centro-izquierda ha sido muy potente para este país. Hemos superado los 3/3, ha significado restaurar o regresar a la democracia, generar todo lo que se ha generado, que no ha sido poco, y con nuestras deficiencias, evidente, pero claramente. Entonces yo tengo que cuidar eso, y para cuidarlo necesito evidentemente una democracia cristiana que se sienta parte de aquello. Que muchos de la ser un equilibrio equilibrado. ¿Cuándo les va a tocar? No, pero muchos de la democracia cristiana sienten que se se han cometido más errores que ciertos. Ciertos demócratas cristianos sienten que en el gobierno del cual ellos forman parte, un poquitito les fueron con la letra chica, de que habían hecho enunciados generales, pero cuando entraron a hacer la reforma no los interpretaban. Ciertos demócratas cristianos, Jorge Burgos, que fue ministro del Interior hace muy poco, siente que este país está descarrilado. Entonces, la verdad que decir que se puede correr un riesgo con la democracia cristiana por fuera, si la democracia cristiana, por lo menos en los viejos tercios, o en los, ¿cómo decirlo? Hay algunos sienten que ya fue. Aunque Burgos parece estar con Lagos, en todo caso. Sí, parece que está muy entusiasmado con Lago por lo que ha dicho públicamente. Sí. Entonces, ¿de qué riesgo puede correrse con la democracia cristiana si se ven bastante en el dintel de la puerta hacia afuera? Bueno, yo tengo la opinión que acabo de expresar. Yo creo que sería mejor, hasta ahora siempre lo hemos logrado y a mí me gustaría. Ahora, hay otras formas y eso tiene que ver mucho con el programa. Y quizás el ejemplo alemán es potente en ese sentido. O sea, cuando tú tienes la CDU y el SPD, que son capaces de gobernar juntos, que han sido naturalmente adversarios, digamos, y siempre compitiendo, pero se pusieron de acuerdo. Hace poco me visitaba el ministro de Estado de otro Estado alemán, que tiene esta vez alianza con los verdes, tampoco histórica, nunca la habían hecho. O sea, la democracia cristiana alemana con verdes, ni siquiera con el SPD, que es la socialdemocracia, digamos. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron? 70 páginas de programa que discutieron hasta la coma. Pero aquí, como tenían candidata que iba a ganar de todas maneras, no se discutió nada. De acuerdo, es que esto no va a ocurrir, pero es que esto no va a ocurrir, Matías, de nuevo, porque lo que hablábamos antes, esta es una elección que está muy abierta, que no hay nada hoy día, es muy incierto, no hay nada hoy día claro. Y en todo caso va a ser muy estrecha, cualquiera que sean las candidaturas finales, que va a ser de resultado sumamente estrecho. Entonces te va a obligar, y creo que la elección se aprende, que mejor nos sentemos con tiempo, todos los centros de reflexión, los partidos, pensemos en las líneas programáticas, pensemos en los desafíos, pensemos en las reformas que no vamos a hacer este gobierno y que tienen que quedar para el siguiente, en salud y otros temas. Y entonces eso nos podrá ayudar a resolver mejor. Sí, es correcto entonces lo que ha optado la democracia cristiana, que ha señalado la senadora Goich, ¿no es cierto?, en términos de preparar ahora el programa, establecer cuáles son las prioridades que se van a querer
presentar y a partir de ello crear ese a lo mejor programa conjunto, ¿no es cierto?, más allá del candidato o candidata que en definitiva vaya a participar en la elección. Yo creo que sí, yo creo que tiene mucha razón en eso, Carolina, y yo comparto, Paula, eso, porque efectivamente, si tú tienes un programa, pero que esta vez muy discutido, muy conversado, muy reflexionado, con tiempo, etcétera, etcétera, y donde vas zanjando posibles eventuales diferencias y logras el ancho camino al medio, de acuerdo a lo que sea, digamos, te facilita mucho más, porque entonces el nombre es una cosa ya que viene acompañar, pero que en ningún caso es tan decisivo. Lo que pasa es que todo el fenómeno que tuvimos en este gobierno, como se inició, es completamente atípico. Nunca habíamos tenido, quizás con tanta fuerza, una definición tan clara de antemano. Había un apoyo que era, pero bueno, sí estaba ahí. Entonces, para ponerlo así como en simplificarlo a la exageración, uno en la nueva mayoría tendría que ver una conversación incluso antes de las primarias sobre un programa donde la Democracia Cristiana pudiese poner más puntos interesantes para ella en el programa, dado que no va a poder ganar la candidatura. Yo creo que sí, que nosotros ya debiéramos comenzar los distintos centros de reflexión que tenemos junto a nuestros partidos, sí, debiéramos comenzar y ojalá fuera en paralelo, o sea que la primaria le llevara ya algunos componentes programáticos, sería bastante deseable. A mí se me quedó un temita de los, como dijo la Consuelo, esos temas chicos. Si en la eventualidad, un escenario hipotético de que el expresidente Lagos fuera avanzando en esta pugna o lucha política electoral que quiere dar y resulta ser el abanderado de ustedes. En ese escenario, ¿usted se sentiría plena? ¿Le parece un buen candidato? ¿Le parece que, dado todas las circunstancias etarias, personales, lo que implicó el primer gobierno de Ricardo Lagos, ¿usted se sentiría como socialista satisfecha y orgullosa de su candidato Ricardo Lagos? Mire, yo tengo la convicción que nosotros tenemos que llevar el mejor o la mejor Ya, candidata. pero yo le dije, de acuerdo. No, por entonces ejemplo. usted me pone... se puede ganar usted, pero si No, de acuerdo. Si ganara, si concita ese apoyo, si legítimamente, digamos, tiene esa adhesión, por supuesto que sí. Yo creo que tiene muchas condiciones y hay cosas... Su respuesta es institucional, me gustaría su feeling personal. No, mi feeling personal, yo no tendría ningún problema, al contrario. Yo creo que sería efectivamente una persona que tendría mucho talento y probablemente sea una persona que tiene muchas condiciones y con toda la experiencia que puede tener un expresidente de 6 años de gobierno, evidentemente que sí, no tengo problema. Y hay cosas que no me gustaron, sí, o hay cosas que hoy día la podemos ver con más claridad, un error cae y otras cosas como esas, de acuerdo, pero por favor, todo es perfectible y todo gobierno y toda administración comete errores. Que no me diga que en el mundo va a haber una administración que no cometa errores. Entonces, esto de cargarle a Ricardo Lagos de repente, así como en negativo, yo no soy por lo menos de esa. Mi piel me está preguntando. Sí, mi piel, ni un problema. Yo voy a estar siempre detrás de aquel que gane legítimamente. Entonces me nace de adentro y me voy a ser la primera en ponerme y estoy feliz en eso, no me hago problema. Yo también tengo una pregunta que es una de mis obsesiones, que no es un tema chico, creo, para mí por lo menos es muy grande y que tiene que ver con un tema de género. A raíz justamente de una situación inédita, como era la que teníamos en Latinoamérica, ¿no es cierto?, con 3 presidentas mujeres, y hemos visto recién lo que ha ocurrido con Dilma Rousseff, ¿no es cierto?, en Brasil, Cristina Kirchner, que también no lo está pasando precisamente bien en Argentina, y acá la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, lo que yo quería saber es cuánto de machismo ve usted en muchas de las actitudes, ¿no? Por cierto, creo que hay otras realidades nacionales y otros factores indudablemente, pero cuánto podría haber pesado o pesa ello, y qué hándicap significa para una candidata como usted, ¿no es cierto?, o precandidata, da igual, o incluso Carolina Goich también, si surgiera, el hecho de ser mujer. ¿Qué significa en términos, dada esta situación, ¿no es cierto?, cómo enfrentar, cómo plantear una situación como esa? Buena pregunta, una buena pregunta, porque yo creo que somos un país todavía muy machista, eso es evidente. Yo lo vivo cotidianamente, aunque uno podría decir, comillas, en la situación en que está, podría no aparecer que eso, pero se vive y uno lo siente. Fue, yo creo que todo un hito, primera vez en 83 años de historia de mi partido que tiene una mujer, pero eso se nota, y se nota en las prensas, se nota en los medios, se nota de alguna manera, es bien impactante. A mí no me gustan los referentes personales,
Pero incluso en la misma encuesta CEP, o sea, estamos en el 5º lugar empatados, la gente dice, llega hasta ahí, lee y no lee lo que sigue. O sea, parte Norda Piñera, Boris Jackson, no sé qué, Ricardo Lagos, Isabel Allende, estamos empatados con el 5º lugar y no aparece Isabel Allende, o menos. Claro, hay un es verdad, componente. cortan el lago. Es que, Claro, es que pues. usted Bueno, que lo he vivido usted estuvo una- primera, eso sí, hace un año. Yo no sé por Sí. qué. ¿Por qué cree usted que...? ha retrocedido. Pero no en la terminé aprobación. por contestarle a Paula, perdón, me fui por otro lado. Entonces yo creo que efectivamente a las mujeres nos cuesta más. Hay machismo, eso es cultural, es muy profundo. Y eso se traduce en muchas cosas, incluida que es dramática y tú como fiscal lo sabes muy bien, defensora, ¿verdad? Lo sabes muy bien porque el tema de la violencia intrafamiliar y lo que le afecta a las mujeres es dramático. Entonces yo creo que todavía nos queda mucho culturalmente. Entonces ahora hay un poco esta mirada de que las mujeres como que no saben ordenar, no tienen capacidad de conducción, tienen menos liderazgo. Yo creo que eso realmente Y es es una de cosa tremenda muy injusticia cultural, considerando la absurda. realidad, ¿cierto? Que Pero- yo por lo menos tengo la convicción, y así, si no la tuviese, no lo hubiese hecho, digamos, atreverte a ser la segunda mujer presidenta de la Cámara de Diputados, la primera mujer presidenta del Senado y la primera presidenta del Parlamento. Porque tengo la convicción que uno tiene condiciones para hacerlo. Punto. Porque si empiezo a Cosa, ver la entrar cantidad de hogares que son hoy día Sí, encabezados por por mujeres. en mujeres, Chile. jefas de hogar y todo eso. No nos va a defender a nosotros en la calidad de las Claro, mujeres. o sea, es Indudablemente, demasiado evidente. claro, partimos de Pero- esa base. Está yendo por un camino pero complejo. la realidad es que probablemente, ¿no es cierto?, usted, candidata, tenga que arrastrar con el hecho de ser mujer en el sentido de enfrentarlo como tema. O sea, no me extrañaría nada, digamos, estoy especulando también. Pero porque tú estamos dices una en la idea de que de que es una mujer a la que le fue mal en el con las gobierno. mujeres, ¿no es Ya. cierto? Y entonces, Sí. no, vamos a elegir de nuevo a una mujer. No estoy pensando ni siquiera solamente en Michelle Bachelet, que además es la segunda vez, ¿no es cierto? Sino también, como digo, en nuestro entorno latinoamericano, que probablemente es tan injusto porque... hay 10 presidentes hombres, ¿cierto? Y entonces el tema que sea hombre no es tema. Es un presidente Maduro es X hombre. que lo hizo Pero mal. nadie dice que a Fíjate, Maduro le va nadie- mal porque es porque hombre, mu- No, Pero a tampoco Cristina dicen- nadie- Pero tampoco dicen que Cristina Kirchner A Cristina es no le sinvergüenza fue- de mujeres. No, o sea, le estamos No, pero preguntando hay si una la carga en senadora ese cree sentido. que No, no, pudiese que- haber una carga en esa sí. interpretación. Y yo creo, y me quedó bien claro, yo creo que la senadora lo comparte. Y yo creo que es Yo imposible. creo que sí, yo que creo es probable imposible que no traten compartirlo. muchos de ponerlo como una señal, comilla, de que es una debilidad o las mujeres tienen menos condiciones. pero- Y yo lo encuentro que no es más que resabio de machismo, de verdad, estoy convencida de eso. Se da en todo ámbito de cosas. Pero, imposible, pero ¿cómo no se niego enfrenta? que puede estar presente. Otra cosa es que tú no estés disponible a entrarle a ese juego. Sí, Y una yo serie- creo que uno una tiene que suerte. pararse, sentarse o decir, ¿saben qué más? Yo creo que soy tan capaz como él o Pero, él. Paula, Punto. yo creo, disculpe, pero yo creo, Paula, que en el caso de la política, dado que se religió Michelle Bachelet, un poco queda bastante resuelta esa respuesta. La gente confía y confía para reelegir a una mujer si lo hace bien. En el caso de Cristina Fernández, está enfrentando a la justicia y se le acusa de corrupción, con fundadas acusaciones en muchos casos, no por ser mujer, sino por ser corrupta. En el caso de Dilma Rousseff, fue destituida, pero antes fue destituido un hombre, color de melo. Es decir, no sé. Ahora, en el resto de los casos estamos todos de acuerdo que para la mujer es más difícil, que hay machismo, Sí. que gana menos plata, que es mucho más complicado todo. Pero no sé si en la política aplica. Yo creo que es un factor, o sea, proyectándolo, yo creo que probablemente es un factor que se debiera considerar, porque creo que esa carga va a existir. ¿Te fijas? Porque cuando uno escucha en los comentarios, e incluso en la calle, ¿no es cierto?, tienen que ver justamente, no, es que claro, eligieron a una mujer o qué sé yo. Si te fijas, el que le vaya mal a una mujer hace que el género tenga una relevancia. El que le vaya mal a un hombre me parece que no, que lo hace indiferente, digamos. Pero los que no quieren Lagos de nuevo, los que no les gusta, dicen porque Pero encuentran no es que porque Lagos... sea hombre, po. No, po, pero por sí, eso... sí, pero sí, porque es pero sí viejo, lo critican sí, porque un porque ya montón de gobernó, cosas. tiene Yo condiciones. siento que hay mucho machismo en nuestra sociedad, un dato. Sí. Y hay datos Sí. empíricos. Pero no sé si en este caso no estoy de acuerdo contigo que vaya a ser problema suyo. Los hombres suelen no estar de acuerdo. No, porque en yo esos porque yo estoy de acuerdo en el fondo. Estimados amigos No, amplios. pues Consuelo. Te recuerdo Mira, que en yo- este país machista estamos en minoría en esta mesa. Pero es que, Así que tengan- no, pues, Un comentario tremendamente machista que y eso acabas de es hacer. además está ahí con- tremendamente excepcional. O sea, Tiene lo que nosotros razón. tenemos es que el 80% o 90%, no sé, no tengo estadísticas, pero de los paneles son Es que de todo- hombres, son de... pero suscribimos. Fíjate. Este país es machista. A la mujer
mujeres es más difícil, no se le reconocen todo su talento. Estamos claros, pero puedo disentir contigo respecto de que en la política en Chile o en Latinoamérica no ha sido una carga extra en la política ser mujer. Al revés, es una oportunidad. Probablemente porque hemos tenido mujeres para la presidencia, que han logrado sobre una golondrina no hace verano. Sí, porque conseguir candidatas mujeres es difícil. Mira la subrepresentación que tenemos en todos los ámbitos. O sea, ese tema tiene toda la razón, Paula. O sea, existe un machismo, pero... Yo aclaro que no soy partidario de la ley de cuotas. Yo sí soy partidario de la ley de cuotas. Yo también. meter en ese lío aquí. Yo también, por las cuotas. Bravo. Hicimos mayoría. Yo siempre he vivido la vocación de ser minoría. Muy bien, Nicolás, está en tu vocación. Senadora, lo mencioné al pasar, lo quiero retomar. Su performance, digamos, en la encuesta, sí, en la última CEP, porque usted hace un año estaba en el primer lugar de la lista y ahora está, bueno, quinta o sexta, lo que hablábamos de por qué cortan en Ricardo Lagos. Por diferencia de gol, es que usted tiene un poquito más de rechazo que Ricardo Exacto. Lagos. No, eso es la misma aprobación, pero un poco más de rechazo. Sí. Pero cuando a veces dicen la quinta... Hablando en términos futbolísticos, por diferencia de goles, Lagos le gana. Exactamente. Dos puntos más de rechazo. Exactamente. ¿Qué explicación se da usted para esa caída en un Bueno, año? yo creo que cuando tuve que fue la persona con mayor valoración, 45% la nueva mayoría, yo creo que estamos hablando de 12 para atrás, creo que fue. Venía saliendo yo de la presidencia del Senado, o venía saliendo, pero en todo caso era un hito. Era un hito. Era la primera vez que medían, exacto, incluso nunca me habían medido. Era la primera vez que me medían y yo creo que estaba en eso. Era un poco también la hora de ser la primera mujer presidenta del Senado en 203 años, me tocó ponerle la banda a Bachelet, un montón de cosas que la gente, yo creo que por algo pareció lo que pareció. Después de eso, he sido presidenta del Partido Socialista 1 año y medio. Si tú miras tu encuesta a CEP, Consuelo, todos los presidentes de partido están en los últimos lugares. Y yo digo que he batido el récord de ser 1 año y medio presidente de partido y estoy en el quinto lugar. Exacto, en el cuadrante derecho que sacan entre conocimiento y aprobación. Lo que dice la senadora es absolutamente cierto. Si uno ve quienes han ejercido la presidencia de cualquier partido, es una mochila. Sí, o sea, y no solo eso, piensa incluso que fue bien llamativo de la CEP la caída, por ejemplo, de George Jackson. Que yo no sé si porque estaba formando un partido, tiene como 5 puntos menos, 8 puntos menos. Hay un cuadro de la CEP que salen las caídas. Sí, no lo tengo impreso acá. Ya, y ahí te muestran, y es bien impactante, porque uno no sabe cómo interpretarlo, si es porque está formando un partido, porque el desprestigio de los partidos, porque todos los presidentes de partidos están en los últimos lugares. Mira el Narraín, como cabe los demás, o sea, es muy brutal. Bueno, otra vez por otras razones, se llama jubilazo, no tiene otro nombre. ¿Cómo se explica usted que llevando tanto tiempo como presidente de la Cámara, después presidente del Senado, presidente de su partido, con mucha visibilidad, primero en la encuesta durante un tiempo, es que cuando se le pregunta a la última CEP quién quisiera que fuera el próximo presidente de Chile, usted saca 1 punto, Farca saca 3, Marco Enrique Dominami, que está absolutamente cuestionado, 3 puntos, y que Ricardo Lagos saca 5. O sea, usted está bastante atrás de otros competidores. Sí, bastante atrás, porque, bueno, una explicación que tengo que hasta ahora, o sea, yo recién en julio dije, bueno, hay que estar disponible. Antes yo decía, mire, es algo que no estaba en mi imaginario, y era cierto, yo no era algo que lo tenía pensado, no era algo que estaba proyectado en mi vida. Esto justamente empezó a aparecer a raíz de la CEP, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, me fui cada vez más convenciendo que de repente uno tiene desafíos potentes y que quiere como ser parte de eso y contribuir. Entonces yo creo que no había claridad. Hasta que yo en julio dije, bueno, mire, ¿saben qué? Estoy disponible siempre que sea una decisión democrática, colectiva, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pero yo creo que todavía para mucha gente, porque yo lo sé, porque claro, ¿sabes qué me pasa? Así con cautela, porque en realidad lo que usted ha dicho, ¿no es cierto?, es hay que esperar a las primarias. Claro. O sea, no por ejemplo, en la calle. Recorriendo el país para eso me pasa en la calle. Como Piñero, qué sé yo. En la calle me dice, bueno, decídase, la queremos tener de presidenta, te lo dicen calladito a los Usted está decidida, ¿no? Ah, pues me dicen, decidida, ¿no? Claro, pero a mí me dicen en la calle la señora que se me acerca, cariñosa, obviamente, que es alguien que siente cercanía, pues si no lo diría, ya, pues decía hace una vez, entonces hay como cierta imagen todavía de no decisión. Entonces solamente muy reciente que dije, bueno, mire, ¿saben qué? Y lo dije claramente. Estoy decidida. Estoy decidida, pero además tenemos que estar disponibles, eso es lo que dije. Todos los candidatos tenemos que estar disponibles. Creo que no es el momento de llevarlo a la práctica ahora, porque creo que es la municipal, pero todos tenemos que estar disponibles. Entonces también creo que hay ese factor. ¿Cuándo debiera Insulza? Él tiene que arreglar una situación primero con la Haya.
porque en este momento él cumple un rol como agente del Estado que no es menor. ¿Es incompatible? No sé si incompatible, pero, Pero él se lanzó. pero lo obliga a tener cierto... Él no puede estar haciendo a full lo que podría estar haciendo yo, digamos, de andar recorriendo el país por la municipal. Porque está haciendo otra función que es de Estado. O sea, estamos nada menos que en lo que estamos. Entonces... Pero tiene toda la legitimidad, nadie me va a interpretar mal, por favor. José Miguel tiene todo el derecho y toda la legitimidad, lo puede hacer, pero yo creo que hoy día él tendrá que esperar un tiempo a resolver ¿Qué es lo que hace? qué hace. Vamos nuevamente a un Segunda parte. corte y ya volvemos a Mejor Hablar. Espérenos. Mejor hablar de ciertas cosas. No sé, yo creo que- Adivinen de qué seguimos conversando acá en la mesa. ¿Cuál Género. fue el tema que quedó aquí? Ardiendo, Lo miren. puso la Paula, lo puso la Tengo que Paula. decir que fue 4-1, no voy a decir quién era el 1. Alguien que dijo que tenía vocación de minoría. Nos queda súper poquito tiempo. Pues, senadora, ¿cómo está viendo el tema de la elección de la CUT, la situación de Martínez, de su partido, versus la lista de Bárbara Rebolledo, comunista, la actual Es presidenta? preocupante. Y que en la CUT le pasa eso. Es preocupante. Es un organismo autónomo, ellos sabrán cómo lo van a resolver, pero es preocupante. Pues no le ha hecho bien porque estas acusaciones mutuas, recriminaciones y de falsificaciones o de lo que sea, o de no organización clara y transparente, no le hace bien. Ya Pero de es por el sí PS, tenemos una central unitaria que representa un porcentaje determinado de trabajadores, que es la más importante, pero que dista mucho, Muy baja pero representación. muy baja representación, entonces nos duele porque esto no nos hace bien. No lo hace bien. ¿Tiene usted la convicción de que ganó Martínez? No, yo no voy a pronunciar eso porque el Tribunal Electoral lo determinará por definir si todavía están en Pero se renunciaron recriminaciones. que sí. 7 de los 13 miembros del colegio ¿Sí? electoral, escrutadores. Bueno, si 7 ganó, de 15. ganó, pero creo que no es una buena imagen. Bueno, es como la publicidad de todos los conflictos internos que están como de moda últimamente, ¿no es cierto?, en todo ámbito. Entonces es lamentable aparecer dando esa imagen de tanta discordia, de irregularidades, sean o no, pero Pero es que no finalmente es lo que se pone sobre el Pero tapete. No es imagen, en realidad. O sea, la diferencia entre Bárbara Figueroa y Arturo Martínez es brutal, digamos, o sea, y se manifiesta de una manera casi violenta. O sea, no. ¿Está hablando de la diferencia en esta ¿En qué elección? ¿O está sentido? hablando de la No, diferencia cómo en- se han planteado, como han discutido ahora sobre el resultado. Por eso, está bien, sí. está ¿Por bien, qué? pero... ¿Y por qué No, su creo que tenga partido, que más allá del ver. resultado, por qué, por ejemplo, su partido socialista, que tiene más vocación y cercanía a los temas de obreros, laborales, en fin, no logra rejuvenecer o sacar una nueva figura? Porque Arturo Martínez fue 12 años presidente de la CUT y que sea probablemente el ganador, a lo mejor el nuevo presidente de la CUT. ¿Hay también un poder de autocrítica? ¿No ha generado liderazgo nuevo? Y el Castro Rodríguez por la democracia cristiana. o sea, Están empezando a aparecer la jefa del DENAS, que es nuestro departamento nacional, digamos, sindical, Arlete, una persona joven, pero todavía no está en Muy- digamos, Usted- Usted la es del- fuerza de lo ya, que- pero de desde la usted, raza, presidente lo del que partido, viene. pudo haber Sí. empujado un liderazgo distinto. Sí, no, autocrítica. Autocrítica. Ya, bien. Nada que decirle. Nada que entonces. decir, Eso no, que no es eso lo mismo no. que autoflagelancia. Eso no. Así somos las mujeres. Muy bien, pues. Oye, pero si yo estoy a favor de la ley de cuotas, ya lo dije. Está bien. Y no lo era, fíjate. ¿verdad Sencillamente que ahí porque- hicimos la votación? en la Porque ley de creo que es cuotas? buena la ley de cuotas en este caso, porque como no tenemos el músculo, porque es una sociedad machista por 200 años, creo que para que los partidos, por ejemplo, tengan una cuota de candidatas mujeres, La única hasta, manera que hasta vamos que La puedan única manera competir de- igualmente. de lograr Exacto, equidad Pero es un tiempo en el transitorio, punto de partida. estamos de acuerdo. Y después lo para deja. tener músculo, fortalecer el músculo por y después supuesto, hasta pueda... lograr Exacto, la después equidad. lo real, ¿Viste, Nicolás? pero Mi vocación de desde el minoría punto de tiene, mi partida es vocación tan de menor. minoría tiene límites. sabía Mi que vocación de era minoría tiene eso. límites. Burro, que no cambie, Nicolás. Tiene límites. Yo sabía que quiero Nicolás iba a decir agradecerle... Nicolás viene por una ley de cuotas, ¿ah? Sí, Eso. sí, yo aquí soy el negrito No Harvard. había Sí, canoso. aquí usted les tiene claro que Es soy... un canoso al mes. Claro. Queremos agradecerle a UCBAR Editores por los libros que nos mandaron esta noche. Tenemos guía para hablar de cine, 30 películas esenciales del cine clásico de Ascanio Cavallo y Antonio Martínez. Buenísimo. Vicente Serrano, el cuento de la filosofía, en la defensa de la filosofía. Ah, sí. Tenemos la reedición de un clásico de la historia de la economía política de nuestro país, de Patricio Meller. Se acaba de reeditar, participé en el lanzamiento y me queda medio chueco. Sí. Ahí está. Y Rodrigo Fuensalida, Arturo Prat, la historia de un héroe, la vida de un hombre, un bar también. ¿Este lo presentaste, el de Jorge Edwards? No te ¿No? adelanto. La inmortalidad de los relojes y otros cuentos de Jorge Edwards. Mira, es interesante.
Ya, aquí nuestros invitados van a elegir Pueden uno escoger, cada uno. también van algunos para el Twitter. El de cine regálamelo para hacer un hijo. No, la mujer elige primero, Nicolás. perdón. Pero no entiende. Nicolás no entiende nada. No, eso es patronizing, eso es patronizing. No entiende Eso es nada. condescendencia. Primero va a elegir ¿Por la qué primero Paula la mujer? Eso es elige la condescendencia. Ya, Muy buenas noches, caballeros. a las autoridades primero, senadora. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien. Que tengan una buena semana. Muy bien. Paula, Nicolás, muchas Hasta gracias. mañana temprano en la radio. Matías, Consuelo, como siempre, un gusto. un gusto, hasta Con mañana. ustedes también. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Chao. Gracias por venir. Chao.